Dios le bendiga, bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir palabra de Dios que hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Cuenta la escritura que Jesús estaba en una de las sinagogas predicando, llevando el Evangelio. Jesús, así como nosotros hoy arriba de esta plataforma, en un púlpito como este, llevamos un mensaje. Jesús también lo hacía. Quizás no de esta forma, dependiendo los tiempos, la cultura, la historia o el lugar geográfico donde se encontraba. Pero dice en el capítulo 13, versículo 10, que enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo o en cualquier día. Y cuenta la escritura que en ese momento, cuando Jesús estaba enseñando, se encuentra con una mujer que se encontraba encorvada, que tenía una enfermedad. Y esa enfermedad la padecía hacía muchísimo tiempo, 18 años específicamente. ¿Cuál era la patología que tenía, pastor? No sabemos bien. Hoy en día sí podemos mencionar muchas enfermedades, escoliosis o alguna patología traumática. Sea como sea, la encorvó. Y dice la escritura que cuando Jesús la vio, sintió misericordia de ella. Y sin importarle de ninguna manera los tiempos humanos, sin importarle a Jesús si representaba un día de reposo o las normas o las reglas humanas, dice que Jesús, movido a misericordia, la sanó, la llamó, impuso sus manos sobre ella y la restauró. Eso hacía Jesús, independientemente de los tiempos, independientemente del lugar. Jesús sana, libera, prospera, restaura. Milagros que Él hace sobre aquellos que ven necesidad. Sin duda, esta mujer no refiere que haya ido solamente a buscar una sanidad. Estaba escuchando el mensaje, estaba escuchando la palabra de Dios, traída no menos que por el propio Hijo de Dios, por Jesús. Y detrás de esa palabra venía el milagro. Detrás del mensaje venía la señal, que era la sanidad. Dice la Biblia que fueron tantos los milagros que Jesús hizo. Y cuenta la escritura que el bien que hizo Jesús fue tanto que no alcanzarían los libros ni las bibliotecas del mundo para registrar todo lo que Él hizo, para registrar todos los bienes que Él hizo. Eso dice en el Nuevo Testamento uno de los evangelistas de aquí. Ahora, no solo era cuestión de la prédica y no solo era cuestión del milagro, sino que cuenta la escritura que también Jesús se acercaba a otros lugares y en otros lugares no podía hacer tantos milagros. Y uno dice, ¿por qué, pastor? Si Dios es Dios, puede actuar y hacer lo que Él quiera, ¿no? No es omnipotente, omnisciente. Dios no es omnipresente. Si Él quiere, lo hace. Claro que sí. Pero el milagro y la palabra de Dios están de alguna manera ligadas al corazón de las personas que lo reciben. Y estos milagros también están ligados a la fe que tú tengas y a lo crédulo que seas o a lo incrédulo que seas. Porque dice que dentro de la misma sinagoga estaban los fariseos, y cuando vieron que Jesús sanó a esta mujer, en vez de glorificar a Dios por un milagro, en vez de glorificar a Dios por lo que habían visto, dijeron: no te es lícito sanar en día de reposo. O sea, mira, muy lindo el milagro que hiciste, pero lo podrías haber hecho cualquier día menos este día. Imagínate cuestionar al Hijo de Dios, cuestionar un milagro de Dios porque fue en el día que a ti no te gustó o que no querías. Entonces vemos que en un lugar, en un punto de la historia, en un punto geográfico, Dios está haciendo extraordinariamente un milagro, y hay gente que lo está recibiendo con gozo, con alegría, y hay otros que lo están criticando.
están enojados, que les molesta. Entonces, eso es lo que generaba la presencia de Dios en diferentes lugares. A tal punto que dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén y no pudo hacer muchos milagros allí. Y usted me dirá, pero pastor, era el Hijo de Dios, él hacía lo que quería, si hubiese querido lo sana a todos. Claro que sí, porque tiene el poder para hacerlo, porque es Dios en la tierra, pero estaba ligado a la fe. El milagro, el cambio está ligado a nosotros, a nuestras conductas. Aquí no es solo cuestión de que Dios hace lo que quiere. En determinados momentos Dios solo puede hacer lo que puede. Porque Dios no te puede obligar a que le ames. Jesús no te puede obligar a que tú creas. Puede darte indicios de su existencia. Puede darte indicios de su presencia. De hecho, algunos han recibido manifestaciones sobrenaturales en su vida. Pastor, tuve un sueño y sé que Dios me habló. Pastor, entré a mi habitación a orar y sentí como fuego que me cubría de la cabeza a los pies. Indicios, señales. Pastor, entré a la iglesia y es como que se me salió un peso del alma. Así, ahora me siento de otra manera. O otros que dicen, pastor, me sané. Pero el conocimiento del Señor depende de tu fe. Depende de tu esfuerzo. Depende de cuánto has de creerle a Dios o cuánto no has de creer. Y mientras Jesús llevaba una palabra en una sinagoga y hacía un milagro extraordinario, había un grupo de personas que estaban observando el milagro que no creyeron. Ni siquiera les importó el milagro, ni siquiera les importó esta mujer que llevaba 18 años encorvada. Simplemente fueron a criticar lo que Jesús había hecho porque era un día de reposo. Y dentro de la misma iglesia están los que creen y los que no creen. Dentro de la misma iglesia están los que alaban a Dios y los que no alaban a Dios. Y dentro de la misma iglesia están los que buscan a Dios y los que no buscan a Dios. Y dentro de la misma iglesia están las personas con fe y las que no tienen fe. Las que se van a gozar cuando vean que Dios actúa y hace milagros, y las que lo van a criticar. En la misma iglesia. La misma gente. Y tú dirás, pero pastor, Jesús está aquí, ¿verdad? Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué no toca a todos igual? ¿Por qué todos no tienen la misma fe? ¿Por qué todos no creen en lo mismo? ¿Por qué hay hermanos que se apartan, vuelven, van, vienen? ¿Por qué no hay hermanos que disfrutan una reunión? ¿Por qué hay hermanos que disfrutan una reunión y otros no ven la hora de que termine? Y mientras otros escuchan la palabra de Dios y aprenden, otros su mente está en otra reunión, en otro culto. Aquí hay personas que tienen su propia reunión, su propio culto. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, están en su propio pensamiento, en sus propias reuniones. Está esta reunión y la de tu mente. Y dice que estos religiosos no pudieron ver con claridad lo que Jesús estaba haciendo, que estaba predicando y confirmando esa palabra con un milagro y dándole libertad a una mujer esclava de una enfermedad por 18 años. En definitiva, la idea era criticarlo, porque no se hacía como ellos querían, porque no se hacía a su forma, porque no se hacía a su manera. Porque así es el religioso, ¿verdad? O es a su manera o no se hace. No importa si el otro tiene fruto. No importa si en la otra persona se demuestra la presencia de Dios. Tiene que ser a mi manera y ya está. Así le hicieron a Jesús. Ahora, el milagro no está condicionado simplemente a que Dios lo quiera hacer.
Porque por querer hacer, Dios puede hacer todo lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera. Y si Él quiere, puede obligarte a que te postres ante Él. Así tu corazón grite que no quiere, Él lo puede hacer. Dios puede agarrar a un ateo y ponerlo de rodillas ante su Hijo Jesús. Pero así no trabaja Dios. Así no trabaja el Señor. Él trabaja con tu corazón, con tu deseo, con tu entrega, con tu voluntad. Quizás Dios tiene un plan grandísimo para ti. Y quizás Dios ha planeado para ti grandes cosas en la fe. Y que seas una persona que seas de mucha bendición para otros. Y quizás Dios, en su deseo y en su voluntad, ha decidido que tú seas una persona de mucha bendición para los que te rodean, en tu trabajo, en tu familia, en la misma iglesia. Pero está necesitando de tu corazón. Está necesitando de la respuesta que tú puedas dar. Está necesitando de si eres un hombre de fe o una mujer de fe o no lo eres. Y Dios está esperando el paso que tú tienes que dar. Y a veces nos quedamos ahí atrás esperando que Dios lo haga todo. Y si bien hay cosas que Dios lo tiene que hacer, a esta mujer no quedaba otra, Dios tenía que enderezarla. Y una vez que Dios hace ese milagro, Dios está esperando de ti otra cosa. Dice la Biblia que había 2 endemoniados llamados de Gadara, en una localidad llamada Gadara, y que estos endemoniados eran feroces en extremo. Estaban desquiciados, locos, enfermos mentales, pues dice que andaban desnudos recorriendo los sepulcros, y que de vez en cuando, para que la gente no se asuste, porque eran un show para todo el pueblo, dice que de vez en cuando los encadenaban con grillos. Y dice la Biblia que estos tenían tanta fuerza, porque los endemoniados adquieren una fuerza realmente extraordinaria, producto de los espíritus inmundos que tienen dentro. Dice que estos agarraban los grillos y los desmenuzaban, dice la palabra. Imagínate desmenuzar, es como el atún desmenuzado. Cuando tú abres la lata, compramos el más barato, que es el desmenuzado, y al agua, pastor, porque es más barato todavía que el aceite. Y tú abres la lata y está todo desmenuzado, ¿no? El de lomitos no lo vemos ni en foto, pastor, sale muy caro. Todo desgarrado. Y dice que agarraban, para que entiendas lo que significa desmenuzado, porque hay gente que no lee. Por regla general a la gente no le gusta leer, no le gusta instruirse. El diccionario es como si fuese una película de terror. Y puede estar 10 horas mirando televisión, con los ojos ingurgitados, así, en sangre, viendo todos los capítulos de una novela. Pero le pones un diccionario ahí arriba y un libro y es como si le pones al diablo arriba de la mesa. Y Dios hizo la Biblia escrita para que la lea, pastor, claro, para que la leas. Salvo que hagas como un hermano que dice, yo ponía, pastor, la Biblia abajo de la almohada y me acostaba a ver si por ósmosis le entraba algo de la palabra de Dios. Digo, vos estás loco, no vas a aprender nada así. El Señor hizo la Biblia escrita y encima con un vocabulario bastante complejo, porque hay palabras bastante difíciles que tienes que tener un diccionario para entenderlas. Bueno, ya entendió lo que es desmenuzar a través del atún, ¿verdad? Dice que estos endemoniados desmenuzaban, destruían esos grillos. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Señor. Quizás, no sé si alguna vez habrán tenido esos endemoniados algún momento de lucidez, pero ellos estaban encorvados también. ¿Qué pecado habrán cometido? Porque no es fácil que el diablo, que los espíritus inmundos puedan poseer una persona. Pastor Abel, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Hay poseídos o no hay poseídos en esta tierra? Claro que los hay. Judas era un hombre poseído.
Pedro, cuando le dijo a Jesús que no vaya a la cruz, era un hombre influenciado por Satanás, pero no poseído. Los magos del Nuevo Testamento, en los cuales reprendió Pablo o Pedro, eran hombres poseídos. La mujer que tenía espíritu de adivinación era una mujer poseída. Poseído significa que espíritus inmundos, ángeles caídos, llamados por el jergo demonios, entran en el cuerpo de una persona y toman el control total de su alma. Y estos estaban poseídos. Ahora, para que una persona tenga un estado de posesión, las puertas hacia el mal abiertas sobre su vida tienen que ser muy grandes. Y normalmente uno lo ve en personas que han practicado la brujería, el curanderismo, espiritismo, magias de todo tipo, o en aquellos que han ejercido todo tipo de homosexualidad también. Espíritus fuertes adentro de ellos. Dice que estos estaban poseídos, indudablemente cometieron muchos errores en su vida para estar en esa condición. Ahora, si ellos tuvieron en algún momento la lucidez de querer ser libres, no lo sé. Lo que sé que como esta mujer que estaba encorvada, hacía 18 años, estos venían hace rato en esa condición. Dice que cuando vieron a Jesús, se postraron, pero no se postraron ellos. Los que se postraron fueron los demonios, tomando el cuerpo de esas personas, cumpliendo una palabra que dice la Biblia, que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de ella se van a postrar en el nombre de Jesús. Y ahora teníamos demonios postrados ante Jesús. Estos demonios postrados hablaban a través de estos cuerpos. Estos demonios postrados hablaban a través de estas dos personas. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Por qué has venido antes de tiempo? La conciencia de estos pobres hombres estaba tan en tinieblas que ellos ni siquiera tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Jesús echa fuera a los demonios de estos hombres y estos hombres quedan libres. Un milagro extraordinario. Exactamente igual que en la sinagoga. Quienes creían y quienes no. Quienes alabaron a Dios por lo ocurrido y quienes criticaron lo que Jesús hizo. Y dice que vinieron del pueblo enojados porque Jesús había hecho este milagro, porque a través de ese milagro se habían perdido cierta cantidad de hatos de cerdos, o sea, cantidades, docenas por si quieres decir, de cerdos. Y hubo personas que no les importó el milagro. Hubo personas que no les interesó lo que Jesús hizo. Simplemente lo criticaron. Sin embargo, dice la Biblia que estos dos hombres, estando en lucidez, ahora ya no más desquiciados, porque Jesús había hecho un milagro y les había devuelto el juicio, el raciocinio, la mente. Dice que se dieron cuenta de este milagro y se postraron ante Jesús. Ahora nos vamos a encorvar, pero ante Jesús, no ante la enfermedad, ante el mundo. Y el primer acto de estos hombres fue: te vamos a seguir. Eso vamos a hacer. La gratitud del milagro, la gratitud de la salvación, la gratitud de que Dios haya hecho sobre ellos semejante milagro, fue: te vamos a servir. Y el Señor no se lo impidió. Le dijo: sí, pero no me sigan a mí. O sea, ya me van a seguir, ya me están siguiendo. Pero ahora quiero que vayan y le cuenten a toda esta Decápolis, a estas 10 ciudades que están alrededor, lo que Jesús hizo por vosotros. Entonces Dios quiere hacer un milagro en ti, pero está esperando un corazón de fe. Está esperando un corazón que sea aceptable para poder hacer ese milagro y poner su palabra. Hay personas que es necesario que estén encorvadas para que puedan entender lo que es un milagro. Hay personas que tienen que llegar en esa condición para que puedan entender lo que Jesús hizo. Dice así la palabra de Dios, abre tu Biblia, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Como título: Jesús sana a una mujer en el día de reposo.
Dice, enseñaba Jesús, versículo 10 del capítulo 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que equivale al día sábado, aclara la Biblia. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se puede trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Dice que Jesús estaba enseñando y en el medio de la enseñanza estaba una mujer que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí habla de una enfermedad por espíritu, porque hay enfermedades que son naturales, producto del envejecimiento del cuerpo, producto de un traumatismo, producto de otras condiciones, pero en este caso dice que el Señor dice así, hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y en todos esos años, pastor, iba a la sinagoga, sí. Y quizás en todos esos años hablaba con los religiosos de ahí, sí. ¿Y por qué no pudo haber sido sana antes? O como dijo el religioso, puede venir cualquier otro día para ser sanada. Porque para ser sanado te tienes que encontrar con Jesús. Porque la única manera de sanar nuestro corazón, la única manera de sanar nuestra alma, es encontrándonos con Jesús. Y si bien esta mujer iba a la sinagoga asiduamente, indudablemente, nadie la podía liberar, nadie la podía sanar, hasta que llegó a Jesús. Y tú puedes venir aquí a la iglesia 35, 40, 50 años de tu vida, pero si no tienes un encuentro con Jesús, si Jesús no te llama y te toca, puedes estar aquí una eternidad y no encontrarás la sanidad de parte de Dios. Y cuando me refiero a la sanidad, en este caso fue física y a su vez espiritual, porque dice la Biblia que esta estaba así porque tenía espíritu de enfermedad. Y en el 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. Cuidado aquí. No habla de una gripe de invierno. Habla de una persona atada por el mismo diablo durante 18 años. Ahora, cuando esta mujer es sana, no solo es sana en el físico, recuperando, sacando su condición de estar curvada y restableciendo su columna. No sé si fue una escoliosis, una cifosis, una lordosis, no importa. Lo que sí se enderezó. El enderezarse le habrá sacado los dolores. El sacar los dolores y enderezarse debe haber reestructurado la masa muscular y se convirtió en una persona útil. Como si fuese poco, fue sanada en algo más importante, que es la vida espiritual. Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Pero a veces nos encontramos en la iglesia en el otro bando, pastor. En el bando del incrédulo.
en el bando del hipócrita, en el bando del especulador. Entonces por eso a veces no podemos recibir la sanidad de Dios. Y si hay una sanidad que tenemos que recibir es la espiritual. Y la física también, si es posible, pero si no viene la física no importa. Porque tarde o temprano este cuerpo lo tendremos que entregar aquí, porque ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Así que la sanidad más importante es la espiritual. Cuando Jesús sana a esta mujer, no solo la sana en lo físico, la sana en lo espiritual. Ahora, ella estaba escuchando a Jesús. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿A cuántos llamó Jesús aquí? ¿Cuántos sintieron el llamado de Jesús en sus vidas? ¿Cuántos sintieron que Dios los estaba llamando? Por eso está sentado aquí, ¿no? Quizás alguno dirá: bueno, no, yo vine porque me trajo mi mamá, mi papá, o porque me obligaron, pero bueno, Dios te está llamando. Y quiere sanarte. Y algunos están encorvados en su corazón, tienen un buen físico, tú los ves derechitos, pero su alma está postrada ante el enemigo, ante el pecado, ante el diablo. Así como esta mujer encorvada, hay quienes se arrodillan ante los placeres, ante los vicios, ante el pecado, ante la incredulidad. Ese es su Dios. Y están arrodillados, encorvados ante Él. Y Jesús quiere hacer un milagro en ti. Y créeme que va a haber oposición. Y créeme que algunos hasta criticarán. Dice que una vez que Jesús hace esto, ella se enderezó luego y comenzó a glorificar a Dios. Porque ese es el sentido del milagro, ¿verdad? Ese es el sentido de que tú estés aquí. ¿A qué vienes aquí? A glorificar a Dios, pastor. Claro, ese es el sentido. ¿Y qué es glorificar a Dios? ¿Tú crees que glorificar a Dios es venir aquí a cantar 3 adoraciones y 3 alabanzas, que lo venimos haciendo hace 50.000 años? Y después de nosotros estuvieron los que nos preceden. Y cuando nos vayamos nosotros, vendrán otros a hacer lo mismo. 3 alabanzas, 3 adoraciones. Cuando mucho, 2 adoraciones, 4 alabanzas. Más de eso no hay. Y más de eso no va a haber. ¿Tú crees que eso es glorificar a Dios? ¿Tú crees que glorificar a Dios es venir a cantar un ratito? Escuchar un mensaje, decir: bueno, hoy el pastor no estuvo con tanta hacha, o sí estuvo con mucha hacha, e irte a tu casa. Es eso, glorificar a Dios. ¿Tú crees que esta mujer hizo eso? Glorificó a Dios y representaba simplemente: bueno, listo, vengo a cantar a la sinagoga. ¿Tú crees que los endemoniados, cuando fueron libres, glorificar a Dios era simplemente decir: bueno, ahora voy a ir a cantar unos coritos y ya está? Ellos dispusieron su vida para Jesús. Dice que cuando Jesús se subió a la barca para irse, se querían tirar adentro de la barca, diciendo: tú sanaste mi vida, tú liberaste mi vida, de aquí al más, si vivo muero es para ti. De aquí el más no vivo yo, más Cristo vive en mí. De aquí el más es necesario que yo mengue y Él crezca. Porque ese era el sentido del milagro. Ese era el sentido de la sanidad. Y estos dos se querían ir con Jesús a toda costa. Sin embargo, el Señor le dijo: ya están conmigo. Ahora vayan tranquilos a su casa, disfruten con su familia, tómense unos mates, como dirían aquí en Argentina, háganse un asadito, disfruten la vida, vayan a conocer el Oriente, vayan a conocer aquí el Occidente. Ahí en España hay lindos lugares para conocer, vayan allá. O allí, no sé, en Brasil, vayan. ¿O saben qué? Emprendan un negocio. Claro, todo es lícito. Pero el Señor tenía un plan claro en su sanidad, ¿verdad? El Señor tenía un plan
perfecto. Dijo, vayan y sean testigos de mí. Y cuéntenles a todo el mundo las maravillas que hice en vosotros. Ese era el objetivo. Que sean instrumentos de bendición para otros. Que puedan ser salvos para otros. Que puedan llevar la salvación a otros. Después vayan, tómense los mates, hagan lo que quieran. Pero el objetivo principal es que la bendición que yo les di a ustedes y el milagro que les di, otros lo puedan conocer. Para que sea una cadena de libres. Para que sea una cadena de personas que reciban milagros y sanidad tanto en lo físico como en lo espiritual. Y dice que estos lo entendieron. Lo comprendieron con claridad. No sabemos la acción evangelística que deben haber hecho, pero sin lugar a dudas, lo deben haber hecho. Ese es el concepto de glorificar a Dios. Es que si Dios te llamó e hizo un milagro, tú te esfuerces para servirle. Tú te esfuerces para que otros puedan conocer a Dios. No es cuestión simplemente de una reunión, cantar un poquito, irte a tu casa y decir, listo, ya cumplí, pastor. Cumplí con la cuota semanal de la fe. Tienes que seguir buscando en tu casa al Señor. Tienes que seguir orando constantemente. Tienes que seguir aprendiendo de la palabra de Dios, buscando el plan de Dios en tu vida. Ese es el concepto de glorificar a Dios. Porque dice en el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. A alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Debemos esforzarnos en nuestra fe. Cada acción que el Señor hace en nosotros no es simplemente buscar que estemos de alguna manera gratos o de alguna manera agradecidos o de alguna manera que nos sintamos bien. También Dios busca que seamos de bendición para otros. Dice que la mujer glorificaba a Dios, pero los religiosos estaban enojados de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Tienes que buscar el plan de Dios en tu vida. Que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Cada reunión tiene que ser un aprendizaje. Cada mensaje tiene que ser algo que quede grabado en tu corazón. Porque si no estarás encorvado aquí, en tu vida espiritual, por el resto de tu vida. Cuando Dios te está llamando para sanarte, cuando el Señor te está llamando para que te levantes. Una persona encorvada era una persona poco útil. No tenía acción. Todo el día mirando al piso. El Señor necesitaba enderezarla para que sea útil. Y Dios quiere enderezar tu vida espiritual para que seas útil, para que le puedas glorificar, para que puedas ser un testimonio en esta sociedad del poder de Dios, para que puedas ser un testimonio alrededor de tu iglesia, de tu familia, como un testimonio verdadero de Dios. Ese es el sentido de estar aquí y de que el Señor toque tu vida. Ahora, si Dios toca tu vida, Dios hace un milagro en ti y el resultado es el opuesto a glorificar a Dios. Lamento informarte que te queda una expectación de vida horrorosa. Y en algunos casos la Biblia dice, mejor te hubiese sido no haber conocido a Dios.
porque habiéndole conocido y no habiéndole glorificado, la condenación será mayor que aquel que no conoció. ¿Entiendes? El plan de Dios es levantarte. El plan de Dios es ponerte erguido, erguida, para que seas un pilar en tu casa, para que seas un pilar en tu trabajo, para que seas un pilar en la sociedad. Que te van a criticar seguro, que dirán cosas de tus debilidades seguro, y algunas las van a inventar. ¿Saben las cosas que han dicho de mí en mi trabajo? Yo salí hasta los diarios. En un diario salí que robaba con los vuelos sanitarios, imagínate. Y que vayan al patio de mi casa a ver si hay un avión ahí. De colección, quizás chiquitito, de los Hot Wheels. La gente va a decir cualquier cosa. Pero tú te tienes que esforzar para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no es solo salir del pecado, buscar a Dios de todo corazón, aprendiendo de su palabra, orando, sino también mostrándole al mundo que Dios está contigo. A través de tu testimonio. Gloria a Dios. A través de tu testimonio. A través de tus conductas. Pero hay quienes no glorifican a Dios con su conducta. Hay quienes no glorifican a Dios con su testimonio. Hay quienes son criticados, pero la crítica es verdad, pastor. Y ahí estás en un gran problema. Ahí estás en un gran problema. Dios quiere bendecirte. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Quizás tú estés igual y digas, pastor, no me puedo enderezar en la vida. No me puedo enderezar en las conductas, no me puedo enderezar con este vicio que tengo con el alcohol, no me puedo enderezar con las drogas, no me puedo enderezar con los malos pensamientos que tengo, parezco loca o loco. Aquí hay personas que están mal en su mente. Muy mal, ¿eh? ¿Usted los conoce, pastor? Por supuesto. Imagínate. Desde el punto de vista médico puedo diagnosticar patologías psiquiátricas. Y desde el punto de vista espiritual, Dios me muestra. Hay gente que están torcidas en su mente. Están encorvadas en su mente. Pensamientos atroces. Yo he escuchado de la lengua de supuestos cristianos atrocidades. Así de simple se lo digo. Locuras. Están torcidos en su mente. Algunos están torcidos en su corazón, otros están torcidos en sus emociones. Sea como sea, hay cosas que están muy torcidas y el Señor las tiene que enderezar. Como dicen los padres, no, mi hijo anda en caminos torcidos, pero yo a este lo voy a enderezar, ¿eh? Y agarran el cintito y dicen así, mira, con esto lo voy a enderezar. Así. Como decía una nenita en las redes sociales, que tenía a la mamá atrás y sacó una hojota y la puso así en alto y dijo, durante muchos años, la estrella de Belén nos acompañó y nos enderezaba. Ahora nos endereza esta. ¿Sí? Cuando el camino se tuerce, la justicia humana busca enderezar, crea las prisiones, crea las condenas y en algunos casos la muerte capital, la pena de muerte. A ver si podemos corregir un poco esta sociedad. Hay gente que está muy encorvada en su corazón. Tú la ves derechita, pero su corazón está torcido, encorvado, hacia el mal, hacia lo malo. Y Dios las tiene que enderezar. Y Dios te tiene que enderezar. La única manera que Dios te enderece es buscándolo a Él y que Él te toque. Así dice la Biblia. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego de qué, de que Jesús la toque. Él es el único que puede enderezar tu mente, tu corazón.
Él es el único que puede sacar la locura de tu alma. A través de la palabra de Dios la gente ha dejado de hacer locuras. Antes de Cristo, las mujeres tenían a sus hijos y existía una estatua gigante que se llamaba Moloc. Y esa estatua tenía una boca grande, gigante, y abajo prendían fuego, un fuego tremendo, como una gran fogata, y agarraban las mujeres a sus propios hijos y los metían por la boca de ese ídolo, pidiéndole por la guerra, por las cosechas, por la lluvia, y lo arrojaban ahí adentro en el fuego para que su propio hijo muera quemado, a los gritos, tapados por bocinas, por trompetas. Eso hacía el ser humano. Hoy Moloc es un bisturí, hoy Moloc es una cureta de quirófano, en el silencio de un quirófano. La atrocidad del corazón humano es terrible, torcidos sus pensamientos abominables. Y la única manera de enderezarnos es con la palabra de Dios. La Biblia dice que su palabra sanará la tierra. Yo traeré medicina, dijo el Señor. No hay otra manera. La mujer esta estaba hacía 18 años con un espíritu de enfermedad encorvada adentro de la sinagoga. ¿En la iglesia, pastor? Sí, aquí en la iglesia. Nosotros tenemos algunos que están locos hace 30 años. ¿Y por qué no son libres, pastor? Porque se tienen que acercar a Jesús y Jesús los tiene que tocar. Jesús tiene que tocar su vida. Si no, no va a haber cambio. Dice que cuando Jacob se enfrentó en una batalla con el ángel de Jehová, y dice que esta historia está en el Antiguo Testamento, dice que Jacob, que quería la bendición de Dios, pero había utilizado métodos erráticos para conseguirla. En un momento Dios lo confronta a una batalla entre él y Dios mismo. Y dice que Jacob comienza a luchar en el mundo espiritual por la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios. Y dice que rayaba el alba. Habían peleado mucho tiempo, toda la noche. Rayaba el alba, o sea, llegaba ya el día. Y el ángel le dice que ya está. Y Jacob dice, no, yo quiero mi bendición. Y dice que el ángel le tocó el encaje del muslo aquí. Y luego que terminó de tocarlo le dijo, has peleado con Dios. Y has sido hallado victorioso. Y tu nombre ahora será Israel, que significa el que pelea, el guerrero. Tú tienes que pelear la bendición, buscar que Dios te toque, que Dios te mire, que el Señor te vea, para que pueda hacer un milagro en tu vida y ponerte derecho en todos tus caminos. Derecho como padre, derecho como hijo, derecho como madre, derecho como trabajador, derecho como congregante, derecho en tus emociones, firme, no encorvado, no torcido, firme. Pero para eso te tiene que tocar el Señor. Y eso es lo que muchos no quieren. Y han hecho de la congregación una religión. No son católicos, no son testigos de Jehová, no son mormones, no son hinduistas, budistas, ni musulmanes. Son evangélicos. Algunos les llaman protestantes. Pero muy lejos están de ser cristianos. Porque si Dios no te toca, si Jesús no te toca, nunca le podrás glorificar. Dice que una vez que esta mujer fue llamada por Jesús, ¿cuántas veces Jesús te llamará?
¿Cuántas veces vas a escuchar el mensaje? ¿Cuántas veces el Señor te tiene que llamar? Como hace la mayoría, hasta que estemos en terapia, pastor. Cuando estemos en terapia o cuando en la casa llegue una desgracia, ahí vamos a empezar. Ay, Dios, háblame. Ay, Dios, decime. Ay, Dios, tocame. Ah, pero cuando estamos bien, no, pastor. Yo conozco al Dios que solo se lo busca en la aflicción. Y cuando estamos bien, no importa. ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Y ahí empieza el llorar y crujir de dientes. Dame una oportunidad más. Dame algo más, Señor. Acércate, Dios, ahora. Te prometo que a partir de ahora te voy a buscar con todo mi corazón. Te prometo que a partir de ahora. Y Dios te toca. Y resulta que seguís encorvado. Y no puede hacer el milagro porque no hay fe. Dice que cuando Jesús la llama, la mujer dejó todo lo que estaba ahí. No le importó el religioso que estaba, nada. Ella fue porque entendía a quién la estaba llamando. Y el Señor decidió liberarla, poner sus manos sobre ella para que ella glorifique a Dios. Es hora de que tú puedas glorificar a Dios. Pero ¿cómo puedes glorificar a Dios si estás encorvado? ¿Cómo puedes glorificar a Dios si estás torcido, torcida? ¿Cómo le podrás decir a otro las grandezas de Dios si ni siquiera te puede creer a causa de tu testimonio? ¿Cómo le dirás a otro que no robes si tú robas? ¿Cómo le dirás a otro que Dios cambia tu corazón cuando ve tu vida y el de afuera se da cuenta que eres una mentira dentro de la iglesia? Que engañas, que nadie te cree. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y nos acostumbramos a hacer una vida religiosa dentro de la sinagoga que representa la iglesia, encorvados. Y el que es espiritual se da cuenta que eres un engaño. El espiritual se da cuenta que eres una mentira. Aún colaboradores que muestran el rostro de, bueno, aquí estamos sirviendo la iglesia, y viene el hermano más espiritual que dice, anda a engañar a tu abuelita, ya sé quién sos vos. ¿Entiendes? Necesitamos que el Señor nos toque para que enderece todos nuestros caminos, para que enderece el corazón, enderece los malos pensamientos, para que pueda enderezar todas nuestras conductas, a fin de que me glorifique. No, a fin de glorificarle a Él. Ese es el resultado final, glorificarle a Él. Y dice, y la mujer le glorificaba a Dios. Ese era el secreto. Dios me sana, pastor. Dios me salva, yo le sirvo y le glorifico hasta que me venga a buscar. Ese era el secreto. No más, a eso vino Jesús. Jesús vino a sanarnos, a liberarnos. Así dice que él estaba en otra sinagoga, abrió la Biblia, abrió Isaías 53 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Dios me ha enviado para darle vista a los ciegos. No solo ciego físico, sino al ciego espiritual. Y por sobre todas las cosas al espiritual. Y me ha enviado a darle, a liberar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere hacer eso en nosotros? Simplemente para que en algún momento de esta vida nos podamos sentir bien. Dios quiere hacerle para que le glorifiques, para que le muestres a la humanidad que tú eres un testimonio vivo de la existencia de Dios. Y cuando alguno diga Dios no puede, tú dirás, aquí pudo.
Y cuando Dios diga, no, porque no se puede perdonar, tú dirás, aquí pudo, pastor. Y cuando otro diga, no, porque es imposible creer en la existencia de Dios, otro dirá, yo pude. Y de esa manera glorificamos a Dios. Yo escuché en la facultad cuando era joven, mucho más joven que ahora, cada vez soy más joven, pero bueno, en aquel entonces era más joven, se decía, no se puede buscar a Dios y ser científico, decían. Y yo me paré en el medio de la universidad, en una cátedra gigante, y dije, sí se puede. Sí se puede estudiar ciencia y creer en Dios. Sí se puede ser científico y ser cristiano. Y sí se pueden crear métodos para sanar, pero hay uno que sana mejor que cualquiera, y ese es el Señor. Y se puede. No es incompatibilidad. Y hoy, después de 25 años o más de médico, y habiendo estudiado un montón de ciencia, le digo a la humanidad que sí se puede buscar a Dios, amar a Dios, encontrarse con Dios, recibir milagros y ejercer cualquier ciencia también. Eso es glorificar a Dios. Tu vida tiene que glorificar a Dios en cada ambiente que estés, pero para eso tienes que dejar de estar torcido y torcida. Y para eso Dios te tiene que tocar. Y para eso tienes que creer y acercarte a Dios para buscarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él te pueda dar. Dios te puede dar todo lo que tú necesites. De hecho, en su palabra está la promesa de que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan o lo que necesite. Pero lo más importante es que el Señor quiere que lo busques por lo que Él es. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Dice que Jesús, al decir estas cosas, hacía que la gente se avergüence y todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Eso es lo que Dios quiere, que estés gozoso por lo que Él hizo. ¿Y sabes qué es lo más triste a veces? Que nos alegramos más del regalo que recibimos de alguien. Nos alegramos más por los logros que podemos tener en este mundo. Yo he visto personas que dicen, pastor, tengo que hablar con usted, estoy re feliz, re contento, ¡ay, qué milagro! Gloria a Dios, me salió este negocio, gloria a Dios. Qué importante que es eso. O viene un joven y dice, ay, pastor, no sabe, Dios me mostró mi media naranja y está re feliz. Ya vas a llorar. Disfrútalo ahora. Como dicen en los TikTok, 3 doritos después. 3 doritos después acá. Pastor, ¿por qué Dios no me advirtió de esto? Es así. Felices, contentos, porque Dios le dio su media naranja. Ahora es su medio pomelo, bien, un poco más agrio está la cosa. Ya no es tan dulces. ¿Cómo está tu media naranja? Ya no es naranja, pastor. Es pomelo. Es limón. Ahora esas cosas te producen gozo, te producen alegría. Pastor, me compré un auto y como si te hubiese comprado, no sé, una nave espacial que te lleve a otra dimensión. Así, un auto. Mire las ruedas que tienes. Como todo auto, 4 ruedas. No, el mío 3, pastor, es una moto triciclo nomás. Y nos produce fervor y alegría. ¿Cuántos se levantan a la mañana y dicen, gracias, Señor? Qué contento que estoy porque me levanté otro día con salud para poder glorificarte.
Porque me levanté otro día agradecido por lo que hiciste por mí. Porque cada día que me despierto y el diablo no me zapateó la cabeza, es un día más cerca de la salvación. Ah, no, pastor, eso es muy poético y romántico, le debe pasar a usted nomás. Y a veces nos olvidamos qué es lo más importante y que debemos glorificar. ¿Sabes que tú tienes un regalo que no todo el mundo tiene? Y es que tienes la posibilidad de pasar por la puerta estrecha. Y es que tienes la posibilidad de entrar a una eternidad con Dios. Y eso no lo tiene cualquiera. Ni siquiera príncipes, presidentes, gobernadores, millonarios de esta tierra que hoy están y mañana no están, lo tienen. Y tú lo tienes. Tú tienes a Jesús contigo, que te prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes la fe en tu corazón. Un tesoro invaluable Dios depositó en ti. Tienes que enderezarte. Tienes que dejar de estar encorvado, encorvada, enderezarte para glorificar a Dios el resto que te queda de vida. Eso es lo que necesitas. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón. Y quizás los que estamos aquí, la mayoría ya lo han recibido. Más bien hacemos esta oración por aquel que escucha por primera vez. Porque aquí algunos dirán, pastor, yo ya vengo recibiendo a Jesús hace 30 años más o menos. O más quizás. Pero quizás necesitas decirle, Señor, estoy torcido y necesito que me toques para que te glorifique. Y para aquellos que nunca recibieron a Jesús en su corazón, el resto cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro como respeto. Repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y quiero aceptarte en mi corazón. Quiero, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y prometo buscarte y glorificar tu nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.